Yo no sé en qué andan los políticos en este tiempo, pero en alguna medida es comprensible, aunque yo diría repudiable, que los miembros del gobierno eviten referirse a la crisis y distraigan a la opinión pública con trapisondas electorales. Lo que no se entiende es que algunos miembros de la oposición los estén imitando. Casi nunca se los ve denunciando la inflación, la inseguridad, la pobreza y tanto más que estamos atravesando. Sus apariciones son para hablar de la necesidad de eliminar la grieta y sin embargo la siguen ampliando, de buscar consensos y armar grandes coaliciones para poder gobernar. Está visto que a veces no funcionan esas coaliciones. En suma, su prioridad está en la rosca, materia que solo le interesa a los políticos, tanto oficialistas como de la oposición. Y atrás quedan serios problemas que hoy quiero actualizar, porque si no nos están entreteniendo con una serie de temas y los muy importantes van quedando tapados hasta olvidarlos. Y hay uno en particular que a mí me parece que es sumamente importante, porque de eso depende nuestro presente y nuestro futuro. Se trata del sistema educativo actual, que yo creo es anacrónico. Miren, los niños se aburren. Enseñamos de la misma manera desde hace 200 años. La escuela actual se diseñó durante la Revolución Industrial, cuando faltaban trabajadores preparados para hacer lo mismo una y otra vez, algo casi mecánico. El colegio seguía el mismo patrón. Niños que aprendían de memoria los conocimientos para luego repetirlos como loros de memoria. Necesitamos maestros que preparen a los chicos para afrontar los nuevos retos, los nuevos desafíos. Hay muchos conocimientos relacionados con la educación que ahora los avances tecnológicos permiten comprobar. La pedagogía, la experiencia personal, el trato diario con cientos de alumnos ofrecen una enorme comprensión de lo que más funciona en un aula. ¿Con qué educamos? ¿Para qué educamos? Parecen ser dos planteos sencillos, pero encierran un sinnúmero de cuestiones que llevan consigo hasta el futuro de miles y miles de jóvenes. Y en ellos debemos pensar. Una planificación exitosa de la educación en el país debería necesariamente contemplar cuál es el destino productivo de quienes pasan por las aulas argentinas. El mercado cambió y hay un marcado retroceso de la educación que hoy se ve reflejado en la falta de trabajo que, como si fuera una línea invencible, conlleva un porcentaje simple y siempre, casi sistemático, fijo, de pobreza y de indigencia. Como si fuera normal, parte de un paisaje acostumbrado en la realidad nacional, algo que debemos afrontar. No debería ser así. Y como puntapié inicial a un partido que debe comenzar a jugarse ayer, no requiere más dilación.
Hagamos un pantallazo con datos de la realidad educativa. Es muy bajo el porcentaje de jóvenes que consiguen empleo luego de complementar el nivel secundario. Aunque difícilmente entre a la agenda política grande, más atenta, como dije antes, a cuestiones tales como, qué sé yo, los dichos de Alfa en Gran Hermano. Hay un tema que desvela a los jóvenes argentinos y a sus familias. Es la dificultad para encontrar un buen trabajo, uno que les permita desarrollarse personalmente y planificar su futuro. La incertidumbre es cada vez más grande. Y no solo porque la inflación destruye cualquier proyecto de mediano o de largo plazo. Ocurre que, además, la educación está perdiendo peso entre los atributos necesarios para conseguir un empleo de calidad. Miren, lo exhibe así un reciente trabajo conjunto del Observatorio Argentino por la Educación y CIPEC, que muestra que en las últimas 2 décadas creció el número de jóvenes argentinos que accedieron y terminaron la escuela secundaria. Bueno, pero sin embargo, cayó el porcentaje de los que siguen consiguiendo un empleo de calidad, entendido como aquel que garantiza más de 30 horas semanales y aportes jubilatorios, o sea, estar en blanco. En concreto, hoy solo el 33% de los jóvenes con secundaria completa accede a empleos de calidad. Y eso nos marca una alerta. Son 7 puntos porcentuales menos que en el año 2006, cuando, como se dijo, eran menos los jóvenes que accedían y terminaban la secundaria. La paradoja merita una reflexión en torno a que está enseñando la escuela y lo aleja que está de las demandas de las empresas u organizaciones más dinámicas. Lo que se demanda no es lo que se ofrece. Y eso no tiene que ver con los jóvenes. No son los culpables. Falta una política de Estado en materia de educación. Pero además, miren, ratifica que para el mercado laboral argentino el título de la escuela secundaria va perdiendo valor porque se quedó en el tiempo. Como el peso, la educación argentina también se devalúa a un ritmo acelerado. El mundo cambió, las tecnologías cambiaron, las demandas son otras. Ahora, ¿es posible recuperar el valor del título secundario? No es fácil, yo lo sé. Hay consenso sobre la crisis del formato de la escuela media que hoy ni motiva ni enseña bien a los adolescentes. Pero también que existen pocas políticas públicas que busquen tender puentes, articular la formación secundaria con la promoción de trabajos de calidad. Enseñamos lo que no se demanda. Y lo más preocupante es que no se escuchan ideas. Y tampoco se escuchan a los educadores, que no son sus dirigentes. Son los que, por vocación, eligieron esa profesión digna. Son el cimiento básico del conocimiento. Por ejemplo,
Se podrían bajar impuestos a quienes contraten a estudiantes secundarios recién recibidos, para incentivarlos, para darle una oportunidad, o buscar otro tipo de incentivo. Habría que ampliar las prácticas laborales, pero con el foco en los empleos de calidad, claro, pero que no tienen que surgir como surgieron en su momento los Baradel y compañía, diciendo que eso significaba una explotación del estudiante, porque quien le ofrecía la posibilidad de hacer una práctica en sus empresas los estaban explotando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Resolver esto, amigos, llevaría alivio a buena parte de los argentinos, aunque el tema nunca más hable de Alfa, de la tele, ni ningún otro personaje de la industria de la diversión. Los docentes tienen que ser la joya de la corona del país, porque sobre sus espaldas recae una enorme responsabilidad. La educación debe ser política de Estado. El gobierno y la oposición claramente no están a la altura de las circunstancias, solo se interesan en las roscas para hacerse del poder sin decirnos siquiera para qué, aunque lo sospechamos. O quizás, tal vez, nos pretendan analfabetos y dominados.